Hola, hola, buenas tardes por aquí México, noches por allá Chile. ¿Ya me escuchan? Ya vi que sí se escucha. Perfecto, solamente estamos esperando a Catalina que nos dé la bandera para comenzar y empezamos. Hola, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario que tiene por tema ¿qué son los trastornos psicológicos? La docente que impartirá la presente sesión es Ana Paula Domínguez, que es psicóloga de la Universidad Autónoma San Luis Potosí de México. Es psicoterapeuta infanto-juvenil y de adultos. Tiene un magíster en psicología clínica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es autora del artículo científico Validación de la versión en español del Childhood Trauma Questionnaire Short Form en Chile en una muestra de pacientes con depresión clínica, RedMed Chile del 2020, y también es docente universitario. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Trastornos Psicológicos, una nueva mirada para comprenderlos y abordar la intervención, que tendrá sus sesiones sus sesiones en vivo los días 27 y 29 de octubre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogos y psicólogas titulados o de último año de formación, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado de toda la sesión, por lo que los y las invito a quedarse hasta el final para que así tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Finalmente, para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitados a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy a www.adipa.cl/seminarios. También tenemos diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, buscando Adipados en mayúscula, y comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación al seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Bueno, sin nada más que agregar, le damos el paso a Ana Paula Domínguez para que inicie la exposición del día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias Catalina. Y bueno, vamos a empezar. Si por algo hay algún problema de comunicación, del audio que no puede. Vamos a dar comienzo entonces a este taller que es llamado, este seminario, ¿no? ¿Qué son los trastornos psicológicos? Y bueno, como ustedes saben, creo que esto es algo para nosotros los psicólogos, pues que escuchamos en el día a día, ¿no? Los trastornos psicológicos como, bueno, la depresión, ataques de ansiedad, cuestión del juego, ¿no? Ludopatía. Y aquí vamos a ir entendiendo la finalidad de este seminario es, bueno, comprender y entender qué son y cómo se van originando estos trastornos psicológicos para después poder ser capaces de abordar a ellos, ¿no? ¿Qué es Catalina? Para poder entender, primero que nada, qué son los trastornos psicológicos, quiero aquí hacer un recuento de, primero que nada, bueno, pues, cómo nos formamos, ¿no? Siguiendo un poco el modelo biopsicosocial del psiquiatra Engel, vamos a basarnos en él para entender los procesos de salud y enfermedad, en los cuales alejan de la dicotomía de mente y cuerpo y nos acercan a una observación sistémica y dinámica. Nosotros tenemos tres variables principales, ¿no? Para poder tener salud. Bueno, está la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Si por algo pongamos un ejemplo, ¿no? En el lado biológico, cuando uno se enferma, tiene alguna bacteria, pues empiezan a haber procesos adaptativos dentro de nuestro cuerpo que nos están indicando que no estamos bien, que hay algo de enfermedad, empiezan a salir como ciertos, hay focos rojos, ¿no? Que nos están indicando pues que no hay salud. Y así nos podemos dar cuenta de cómo entonces
abordar la parte biológica. A donde nos vamos nosotros, aquí a enfocar ahora nosotros, pues es parte psicológica. Para entender cómo se favorece el proceso de salud de enfermedad mental, debemos entender primero las necesidades en las que se fundamenta. ¿Qué quiere decir esto? Los seres humanos, ¿no? Tenemos ciertas necesidades, como lo decía anteriormente, biológicas, ¿no? Necesidades sociales, necesidades físicas, pero también tenemos necesidades psicológicas. Si nos basamos en la teoría de John Bowlby, que yo creo que muchos de los que están aquí conectados, bueno, lo han escuchado, lo han de conocer, pues nos habla de ciertas necesidades que tiene que tener el infante, ¿no? En los primeros años de vida. Aquí podemos ver algunas de ellas como necesidades de acercamiento, por ejemplo, el afecto, el reconocimiento, el afecto, un abrazo, una caricia, un beso, ¿no? De las personas que nos cuidan, la protección, los límites, el sentido de pertenencia, la jerarquía, los vínculos, la validación, el juego, el riesgo, ¿no? Controlado también. Estas van siendo necesidades que vamos teniendo cuando nosotros somos niños y que se tienen que satisfacer. ¿Cómo va a ser esto posible? Pues de acuerdo al entorno en el que nosotros estamos desenvolviendo, que la mayoría de las veces pues es el entorno familiar, ¿no? El sistema familiar. También, claro, hay ciertas necesidades psicológicas del infante, ahora las ponemos como de evitación, pues claro, ¿qué vamos a evitar, no? Todo niño, pues vamos a evitar el abandono físico, el abandono emocional, el desamor, el rechazo, la descalificación, la violencia, el peligro, ¿no? Real o imaginario, la incertidumbre. Bueno, estas tan solo son algunas de las necesidades que nosotros aquí podemos poner, ¿no? Que son fundamentales y que van a favorecer en el proceso de salud de enfermedad. Ahorita vamos a ir entendiendo, bueno, por qué son tan importantes. ¿Qué es lo que pasa? Si estas necesidades no son satisfechas, entonces se empiezan a estructurar patrones de búsqueda aceptable para la adultez. O sea, el adulto empieza, si no son satisfechos, cuando empieza así, el sistema mental se estructura con patrones de búsqueda pasivos, compulsivos e inadecuados. En esta situación podemos hablar de que se origina una dependencia activa a estos satisfactores. Siguiendo un poco con esta parte de las necesidades psicológicas que tienen que tenemos que tener de niños, ¿no? La carencia o el exceso de los satisfactores o distorsión de las pautas de búsqueda para dichos satisfactores son las condiciones que favorecen casi inevitablemente la aparición de pautas que más tarde se categorizan como disfuncionales, problemáticas o patológicas. Y vamos a entenderlo ahora entonces, voy a irles poniendo algunos ejemplos, ¿no? De cómo es que si estas necesidades de las que estábamos hablando, psicológicas del infante, no se están cumpliendo, ¿qué es lo que pasa en el entorno del niño? ¿Qué pasa en el contexto del niño? Que se empieza a buscar que estas empiecen a se satisfagan y entonces empezamos a buscar y si no lo logramos, entonces empezamos a adaptarnos, vamos teniendo ciertas adaptaciones que a la larga nos van a llevar a un trastorno psicológico. Y vamos a poner aquí un ejemplo, ¿no? Voy a irles explicando conforme a este cuadro. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros tenemos, sabemos, está un niño, ¿no? En donde aquí está en la estabilidad y este niño va teniendo, se le tienen que satisfacer sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, se le tiene que dar de comer. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, una disculpa, hay mucho ruido, perdón. Me están diciendo que se escucha como cortado, ¿se sigue escuchando cortado?
Voy a cerrar rapidísimo la ventana, espérenme. Por el internet o los audífonos. A ver, un segundo. Bueno. Voy a continuar, ¿no? Si por algo aquí, Catalina, por favor, me avisas, me interrumpes para no estar leyendo los mensajes, porque si no, no vamos a avanzar. Ahora, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir con este cuadro para ir entendiendo, ¿no?, lo que son los trastornos psicológicos. Vuelvo desde un principio. Nosotros tenemos a un niño, ¿no?, que tiene que ser cubierta una necesidad de este niño, por ejemplo, el hecho de tiene que comer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces aquí tenemos la satisfacción de necesidades, viene una perturbación, tiene hambre, ¿no? Entra en un estrés, el ser humano entra en estrés por esta cuestión de hambre, y va a haber una respuesta. Siempre vamos a tener esas dos respuestas, huir o enfrentar. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si por algo ya se le dio de comer al niño, ¿no? Entonces ya se ha logrado la satisfacción de la necesidad. El niño entonces aquí empieza a llorar, ¿no?, para que le den de comer, le dan de comer y entonces se logra esta necesidad y no hay ningún problema. Podemos continuar. ¿Qué es lo que pasa? El niño tiene hambre, empieza a llorar, esta necesidad, ¿no?, que tiene, empieza a llorar, no se satisface esta necesidad, entonces va a empezar un proceso, no es lograda, ¿no? Y entonces empieza un proceso de alostasis. Estos conceptos de homeostasis o alostasis los vamos a ir viendo más adelante, y también en el curso, ¿no?, que se va a dar, los vamos a ver más específicamente. Entonces, cuando no es lograda o es insuficiente, hay un proceso de alostasis. Entonces, el niño tiene que empezar, pues a lo mejor ya vio que llorando, haciendo berrinche, no le dan de comer, ¿no? Pues entonces tiene que buscar otras maneras, ¿no? Y entonces empieza a verse estabilidad a través de producir cambios permanentes. Después de esto empieza a haber un cambio estructural y luego empieza a haber una adaptación a la adaptación. Voy a poner otro ejemplo, ¿no?, en este caso. Supongamos que, bueno, está un niño, ¿no?, tiene la satisfacción, la necesidad de jugar, que sabemos que es una de las necesidades psicológicas, pues también importantes, ¿no? El niño quiere jugar, trata de jugar, pero los padres, el contexto en el que está, no le hacen mucho caso, o de repente le avientan un juego por ahí, pero no siguen el juego, le dan el carrito, ¿no? Pero no hacen interacción con él, no conversan con él, simplemente, bueno, aquí está el carrito, ¿no? Entonces el niño empieza a ver que, pues bueno, de esta manera, o sea, yo jugando no estoy recibiendo la atención que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No se logra y entonces tiene que buscar otra acción, hacer alguna otra pauta de comportamiento para comportarse de manera distinta para empezar a jugar. Entonces, a lo mejor en la próxima vez, pues ya no les va a decir a los padres que quiere jugar. Prefiere retraerse porque dice, bueno, de todas maneras, yo les digo que si quieren jugar conmigo, yo muestro interés por jugar y no recibo esta atención. Entonces, el niño va a optar, puede ser, por decir, ¿sabes qué? Yo ya mejor no busco el juego. Y entonces va a tomar una pauta de evitación. Va a decir, ¿sabes qué? Yo mejor me hago para un lado. Cuando entonces esto no se empieza a pasar, empiezan a haber cambios estructurales y empiezan a haber adaptación a la adaptación. ¿Qué es lo que, conforme va creciendo el niño, entonces empieza a ver
que bueno, a mí, si yo quería jugar, bueno, pues no se me prestaba mucha atención, no se me prestaba mucha atención, entonces de esta manera, pues yo tuve que buscar otras maneras de juego. Prefería aislarme, ¿no? Prefiero aislarme, prefiero estar más alejado. Pues, ¿qué es lo que empieza a pasar con este niño? Pues bueno, cuando empieza en la primaria, en la edad escolar, en la adolescencia, empieza a ser un niño en donde él mejor ya prefiere evitar el rechazo, evitar que lo vayan a rechazar como fue en la infancia, y entonces mejor tomo esta postura de separación, ¿no? De quedarme callado, por ejemplo, de no alzar la voz, de no participar, ¿no? Y de esta manera se protege de este rechazo que, como vimos anteriormente, pudo haber estado en esta parte, en la cuestión de huir o enfrentar. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, se empieza a aislar, ¿no? Se convierte en un niño aislado que prefiere no platicar. Y luego empieza la parte de la adolescencia, en donde sabemos que el contexto social es importantísimo. Y es importantísimo, ¿no? La parte social en la adolescencia. Y dice, pues yo tengo que convivir, no me puedo ahora quedar callado, no puedo entonces no interactuar, porque necesito sobrevivir en este contexto social, que ya no solamente es la familia, ahora ya también es en la adolescencia. Entonces empieza a tener una adaptación a la adaptación. Esto ya no me funcionó quedarme callado. Bueno, pues entonces ahora a lo mejor sé que tomándome una piscola, por ejemplo, tomándome una piscola, pues me puedo liberar un poco más, ¿no? Puedo conversar, ¿no? Se me hace más fácil interactuar con mis compañeros. Entonces me voy yendo, empiezo a tomarle el gusto por empezar a tomar, para que de esta manera se quite el estrés de el miedo al rechazo. Y entonces empieza a irse a esta parte, ya cuando la adaptación está, nos vamos a la escalada, que es una dosis o frecuencia de intensidad de la solución. Empezamos a ver, empiezo a tomar más, y de esta manera entonces llego a una adicción. Vendría haciendo, la adicción es el síntoma, siempre es un intento de solución. ¿De qué? De estas adaptaciones que tuvimos que ir haciendo desde la niñez para poder entonces adaptarnos en el mundo actual que somos como adultos. Y esto es lo que nos lleva entonces a una psicopatología. Y así llegamos entonces a esta definición en donde nos dice, un trastorno psicológico es cualquier pauta de comportamiento u emociones disfuncional que se estabiliza. ¿Cómo es que se va estabilizando este trastorno psicológico? Pues claro, por todas las adaptaciones que tuvimos que ir teniendo para llegar a poder desenvolver, a poder estar en el entorno social que estamos ahora, ¿no? La mayor parte de los trastornos psicológicos tienen la misma estructura. Yo ahorita les puse el ejemplo de adicción, pero ahorita lo podemos hacer el ejemplo con algún otro trastorno, ¿no? En general. Y gracias a la identificación de esto, podemos comprender de mejor manera a pacientes. Y aquí hay otro concepto importante, en donde no debemos intervenir en aquello que no comprendemos. Ya hay que conocer a fondo el sistema antes de tratar de resolver sus problemas. Ahora, ¿a qué es a lo que yo los quiero invitar? Claro, para poder intervenir en un trastorno psicológico, primero hay que conocer a fondo cómo es que este se fue originando. Y es por eso que esta nueva mirada de entender el trastorno psicológico como una pauta de comportamiento disfuncional que se estabiliza
y como un proceso de adicción nos ayuda a comprenderlo muchísimo mejor para poder saber cuál es el origen y cómo abordarlo. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos a hacerlo otro ejemplo para que sea más demostrativo, ¿no? Esta parte de la adaptación a la adaptación. Otra satisfacción de necesidad, por ejemplo. Pues bueno, el amor, ¿no? El amor, el afecto. Sabemos que es una necesidad psicológica vital. Estamos en estabilidad, tenemos esta satisfacción en necesidad, hay una perturbación en donde necesitamos esta atención, estamos en la búsqueda de esta atención, que me hagan caso, ¿no? Entramos entonces a un estrés y al tener este estrés vamos a tener dos respuestas, huir o enfrentar. Ok, si no se me está dando, si no se me está respondiendo de manera adecuada el afecto, si al niño, por más que hace berrinches, por más que se acerca a mamá, ¿no? Para que le dé un abrazo, una caricia, y la madre o el contexto familiar no le responde a esta necesidad de afecto que tiene, pues el niño va a optar por huir o enfrentar. ¿Ok? Huir, bueno, ¿sabes qué? Pues ya mejor no pido el afecto, o entonces enfrento, ¿no? Enfrento, lo pido más constantemente, digo, oye, mamá, ¿sabes qué? Me acerco más, y viene un proceso de homeostasis. Puede ser entonces lograda, la mamá responde a esta necesidad del niño y ya no hay problema. ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando en lugar de que el niño está hablando, ¿no? Quiere decir algo, empieza a hablar el hermano y le prestan más atención al hermano. Le prestan más atención al hermano, entonces, pues el niño tiene que decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo para que entonces me escuchen mejor. Y entonces ahí ya empieza otra adaptación. Ya por el simplemente hecho de estar aquí y querer hablar, no, mi madre le hace más caso a mi hermano, entonces en este caso tendré que pensar en otra cosa. Por ejemplo, me haré el más dedicado en la clase, me haré el mejor en la clase para que de esta manera pues yo pueda tener como reconocimiento, ¿no? Y a ver si así entonces me presta más atención. Empieza entonces el niño, ahí ya vemos como allá hay una adaptación, decir, bueno, de esta manera no lo logré porque estaba mi hermano teniendo yo que competir con él, pues entonces yo busco ser mejor en la escuela para de esta manera poder competir con él. Y se viene una adaptación a la adaptación. ¿Qué empieza a cambiar? Empieza entonces a haber un cambio estructural y se viene la adaptación a la adaptación. Claro, me iba súper bien en la escuela, yo soy el mejor en la escuela, ¿no? Entonces, pero aún así tampoco empiezo a recibir sigue siendo mi hermano el preferido, sigue siendo mi hermano el preferido, de esta manera entonces, al ser mi hermano, tener más preferencia por mi hermano, pues empiezan también a crear ideas, ¿no? Pensamientos de decir, pues yo valgo menos, yo no soy tan importante. Entonces, ¿de qué manera y entonces aquí hay diferentes tipos de adaptaciones, ¿no? O me voy haciendo, me quedo haciéndome en menos, entonces empiezo a participar, ya no participo tanto, me empiezo a retraer socialmente, o busco ser el mejor sin esperar nada a cambio. Empiezo a aislar de salir socialmente porque quiero ser el mejor en la escuela, quiero ser el mejor en la universidad, todo volvemos a la variable principal, todo por querer satisfacer esta necesidad de reconocimiento. Cuando esto no empieza a pasar, nos vamos en escalada, claro, a lo mejor empieza a ser el más reconocido en la parte laboral, en la parte de la escuela, pero en la parte familiar, pues no lo es. Entonces empieza a crear cierta psicopatología y cierto, pues pudiera ser en este caso como de depresión, si lo llevamos así. Yo soy menos importante, no me hacen tanto caso, entonces llega a este trastorno psicológico que podríamos poner en este ejemplo depresión. Como podemos ver, es muy variable, no es muy compleja la estructura y la mente humana
y también los contextos en los que nos vamos desarrollando como niños. Hay diferentes variables. Todos los contextos familiares pues, son distintos. Hay necesidades que se van a satisfacer para unos, para otros no. Y es por eso la importancia y la labor del terapeuta de poder identificar de manera adecuada cuáles son estas pautas de comportamiento que está teniendo nuestro paciente. Estas pautas de comportamiento que no fueron las adecuadas cuando él era niño y que hoy en día como adulto le están causando problemas, se fue adaptando a estas pautas de comportamiento disfuncionales y entonces lo han llevado a tener un trastorno psicológico. Y por eso vuelvo a insistir nuevamente en esta parte. Es importantísimo comprender qué es lo que vamos a intervenir. ¿Cómo es que se originó ese trastorno psicológico? ¿Desde qué necesidades, desde qué pautas de búsqueda tuvo nuestro paciente en el entorno primario y que se tuvo que ir adaptando a ellas? Se tuvo que ir adaptando a ellas para sobrevivir y lo fue llevando a diferentes tipos de adaptación, de primer orden, de segundo orden o en algunos casos hasta de tercer orden. Y por eso nosotros, como terapeutas, tenemos que saber cuál ha sido todo ese proceso que ha llevado a nuestro paciente a tener este trastorno psicológico, para de ahí entonces poderlo abordar. En el taller, ¿no? en el curso que se va a dar la semana que entra, pues justamente vamos a ahondar muchísimo más a fondo en los conceptos de estrés, de huir, de enfrentar, de homeostasis, ¿no? De la alostasis también. ¿Cómo es que se va generando más específicamente este cambio estructural? ¿Cómo se va haciendo esta adaptación a la adaptación? Pero también vamos a hablar cómo es que una vez ya que nuestro paciente está en una psicopatología, está con un trastorno psicológico, y que muchas veces no son los que ya conocemos, simplemente es el malestar del paciente por el que nos llega a nosotros a la consulta. Ese ya es el motivo de consulta, ese ya es el síntoma, y eso ya es lo que tenemos que comprender, que no está haciéndole, no lo tiene feliz feliz a nuestro paciente. Para él no tiene las herramientas o ya no sabe cómo poder seguir en el día a día, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esos síntomas que va teniendo nuestro paciente también, como les digo, no tiene que ser un trastorno como adicción, como los que son conocidos, ¿no? Como adicción al alcoholismo, por ejemplo, sino simplemente es el hecho del malestar. Del malestar, ¿por qué? Porque sus adaptaciones, sus pautas no han sido las más adecuadas y lo han llevado a entonces estar insatisfecho con su día a día. Por lo que entonces luego por eso vienen los síntomas. Ahora, no sé si hasta aquí quisiera preguntar si hasta aquí hay alguna pregunta que me pudieran poner en el chat para ahondar un poco más en algún concepto. Perfecto. Bueno, me dicen que todo perfecto. Ahora, quiero hacer también un poco de énfasis, siguiendo aquí con esta definición, ¿no? De trastorno psicológico, en donde nos dice, bueno, cualquier pauta de comportamiento, emoción disfuncional que se estabiliza. Quiero hacer énfasis en las pautas de comportamiento, ¿no? Las pautas de comportamiento, ya sé que por ahí me dijeron que digo no muchísimo evolutiva, prometo trabajarlo. Las pautas de comportamiento son las que las vamos aprendiendo en nuestro entorno primario, como insistía. En la familia, en algunos casos, hay otras personas que no solamente son mamá y papá, que también
que también son figuras muy importantes. Eso nosotros como terapeutas vamos a tener que identificar si hay alguna otra figura importante para nuestro paciente, porque habríamos que indagar también, habríamos que ahondar en eso para saber si ellos fueron encargados de satisfacer también necesidades psicológicas del paciente. Entonces, ahora, lo complejo de esto es que el sistema familiar de nuestros pacientes, pues sabemos que no siempre es el más adecuado. ¿Por qué? Bueno, por la misma historia que han tenido también los papás de nuestros pacientes, por sus propias pautas de comportamiento, por sus propios trastornos psicológicos que también han tenido, y es por eso que se hace todavía muchísimo más complejo. Esto hago énfasis por la importancia que tenemos como terapeuta de comprender el entorno familiar en el que se mueve nuestro paciente. Entender cuáles son las comunicaciones, y aquí nos basamos mucho en psicoterapia sistémica familiar, cuáles son las comunicaciones que hay dentro de familia, cuáles son los mensajes que se le fueron comunicando a nuestro paciente, cuáles fueron los roles que se le fueron adecuando a nuestro paciente dentro del sistema familiar. Porque esos roles, esos mensajes, pues también van creándole a nuestro paciente creencias o premisas acerca de lo que son. Creencias que también van a ir creando adaptaciones, ¿no? Hasta llegar a un proceso de adicción, que en este caso lo comparamos pues a un trastorno psicológico. Por ejemplo, la creencia de no merezco, de no soy suficiente, no soy capaz. Claro, si de niño nunca se le mostró, se le motivó esta necesidad de tú puedes lograr esto, de retarlo, de ponerlo en retos, ¿no? Al niño. Entonces se puede empezar a generar una creencia de falta de capacidad. No, pues yo no sé si soy capaz de hacer esto. ¿Qué empieza a pasar? Empiezo entonces a a tener miedo de enfrentarme a un nuevo trabajo, de pedir una cuestión laboral, porque tengo la creencia de no soy capaz. Y esto puede llegar nuevamente, por ejemplo, a una depresión. No consigo trabajo, no logro nada porque tengo la creencia de no soy capaz. Ahora, por aquí veo una pregunta, ¿no? Que dice, cambiar conductas de los padres, por ejemplo, el pesimismo. Por supuesto, si el entorno familiar se dan estos mensajes, lo que un niño ve en el entorno familiar es que todo es catástrofe, ¿no? Todo es pesimista, no vas a poder lograr esto, pues el niño va a nacer con esa idea y se va a ir adaptando a su mundo con esa idea. Al grado que cuando es adulto, pues va a ser una creencia que lo va a ir rigiendo, ¿no? Sobre, pues las cosas son terribles. Eh, eh, estoy tratando de ver aquí más preguntitas. Aquí, por ejemplo, Sofía ponía un ejemplo de enuresis o ecopresis en niños. Hago énfasis en que esta manera de ver los trastornos psicológicos, la psicopatología, está más específica para adultos por los procesos de adaptación que ha tenido que ir haciendo durante el tiempo. Un niño todavía no llega a tantos procesos de adaptación, simplemente llega al primer proceso de adaptación en donde si es logrado o no es logrado. ¿Qué es lo interesante de aquí, de los trastornos psicológicos en los adultos? Es que hemos tenido tantos intentos de soluciones, hemos buscado adaptarnos tantas veces, que entonces ya es por eso que se va generando este trastorno psicológico. Por eso va más enfocado hacia adultos, nada para hacer énfasis en eso. Aquí igual me preguntaba Ana Karen, en un niño, ¿cómo puedo identificar un trastorno psicológico? Lo primordial es, bueno, hacerlo por medio de la terapia familiar, pero este modelo va más enfocado a, a trastornos psicológicos en adultos.
Por ejemplo, aquí me ponen, ¿no? Con trastorno borderline, cómo se puede indagar en sus adaptaciones. La manera más adecuada de empezar a indagar en las adaptaciones, primero tenemos que saber, hacemos un retrorastreo de la pauta. ¿Qué quiere decir esto? Por medio de la historia de nuestro paciente. En las primeras sesiones, lo importante es enfocarnos en la historia familiar del paciente, empezar con la infancia y empezar a identificar cómo es que se fue adaptando, cómo es que intentaba, cómo es que enfrentaba el estrés. Había estrés en algún hecho, de alguna necesidad que tuvo, cómo lo enfrentaba, huía, era logrado o no era logrado, y qué adaptaciones tuvo que ir cumpliendo, qué adaptaciones tuvo que ir haciendo a partir de ese estrés que no fue logrado. Me ponían aquí, esto puede explicar, por ejemplo, los apegos seguros, evitativos, dependientes, etcétera. Así es. O sea, ¿cómo lo podemos explicar? Esa no fue la pregunta. ¿Cómo lo podemos explicar? Ese apego seguro, ese apego evitativo, ese apego dependiente, ¿qué es cuál es el trastorno que ha generado a nuestro paciente? Y a trastorno me refiero, ¿cuál es el problema que lo trae a consulta? Bueno, que no se pueda relacionar, por ejemplo, que no pueda asistir a una fiesta porque se pone muy ansioso. Así es como entonces podemos empezar, una vez que lo vas identificando ahí, entonces te vas a cuál era su tipo de apego, cómo se fueron satisfaciendo sus necesidades y vas viendo las adaptaciones a partir de ahí. Por ejemplo, Viviana habla de un tema importantísimo, ¿no? Dice la violencia en todas sus formas, el abuso, el abandono, hay muchas circunstancias que son gatillantes, por supuesto. La violencia en todas sus formas son gatillantes en estas perturbaciones, ¿no? En este estrés, en donde, claro, si hubo abuso, si hubo abandono, que van muy relacionadas con estas necesidades psicológicas del infante, del abandono físico, el abandono emocional, el abandono, el desamor, el rechazo, la violencia, lo que va a llevar entonces al individuo a evitar a evitar, y entonces a partir de esa evitación empezar a tener ciertas adaptaciones. Existen factores gatillantes que podrían desencadenar el trastorno, por ejemplo, la muerte de un familiar cercano, etc. Por supuesto. Y es por eso que hay que entender y hay que comprender todo el contexto del paciente, ¿no? Todos los contextos y eventos, hitos importantes que han ido pasando a lo largo de su vida. Veo por ahí algunas manos levantadas. Voy a darle la voz a Jocelyn, si quiere hacer una pregunta. Hola, sí, buenas tardes. Entonces, cualquier enfermedad mental hereditaria puede atenuarse o puede no desarrollarse si hay un buen entorno y por el contrario, activarse si hay violencia y otras situaciones de abuso a un niño. Así es, no Jocelyn. Necesariamente. A ver, ahí va a depender bastante de cuál es, lo biológico es importante, ¿no? Entonces, va a depender bastante también del grado biológico que tenga el paciente, pero si hay un entorno favorable y no hay tantos gatilladores que puedan, pues ahora sí, gatillar el trastorno y esté en un entorno seguro, eso puede ser muy favorecedor para el paciente. Por eso la importancia, ¿no? de estas familias, ¿no? De estos entornos, que sean los más adecuados posibles, que sabemos que es complicado y sabemos que es complejo, por las historias que también traen estos padres.
pero, y por eso es la importancia de tener el entorno más adecuado y el deshacer y tener las pautas de comportamiento más adecuadas también para con nuestros niños. Paula nos pone, una vez que se establece un trastorno psicológico en la adultez, ¿es posible superarlo del todo o siempre quedarán tendencias o rasgos más marcados en la personalidad del paciente? Esto es muy importante. ¿Por qué? Como ya la estructura mental, no me voy acá, ha tenido muchas adaptaciones, eso lo hace un poco más complicado revertirlo. A la mente ya le ha costado estar en donde está. A la pauta patológica ya le ha costado varias adaptaciones llegar a donde estamos. Entonces, la misma pauta podría decir, ¿sabes qué? Yo ya no me quiero desadaptar de esto. Ya me costaron 3 adaptaciones, ya me costó 1, 2, 3 cosas, varias cosas. Y entonces es por eso que los trastornos psicológicos a veces se vuelven muy complejo trabajar con ellos y quitarlos del todo por las adaptaciones que han tenido. Y claro, y pueden seguir habiendo gatilladores que los llamen y que estos vuelvan a emerger. Esa es una tarea para la generación de padres de hoy en día, tener en claro que un niño se adapta a todas las circunstancias, sobre todo a las malas. Claro, así es, adaptativa, evolutivamente tenemos más esta tendencia de estar alerta, ¿no? De prevenirnos, de estar alertas de qué es lo que va a pasar en nuestro entorno, porque evolutivamente así tenía que ser. Teníamos que estar precavidos de que algo malo no nos fuera a pasar. Y por eso es esta tendencia también a recordar más la parte negativa. Voy a darle otra a Paz. Sí, que tienen la mano levantada. Si gusta hacer una pregunta, Paz. Espéreme un segundito. ¿Se podrá así? ¿Sí? ¿Me veo? Sí, sí, adelante. Sí, sí, adelante. Es que no sé cómo se... No, es que hace rato que estaba preguntando porque una persona me confió que en un abuso sentía placer. Entonces, tiene sueños de eso, pero eso le provoca culpa. Entonces, si pudieras explicar un poco cómo se puede entender eso, más que nada, cómo se puede entender. A ver, en ese caso, Paz, vemos que aquí la justificación y la culpa pues son dos factores importantísimos también dentro de la psicopatología. Ahora, ahí sería primordialmente pues resolver el paciente el trastorno de abuso, ¿no? Identificar cómo era el entorno, qué fue lo que sucedió, cómo se resolvió alrededor de esto, para entonces poder tener la comprensión total. Recuerda, Paz, que lo más importante es tener la comprensión de lo que está pasando el paciente para poder abordarlo. Ya. Eh, Una pregunta cortita con eso, muy sí, cortita. sí. Si una persona ya está así y está usando medicamentos, siempre tiene que hacer el tratamiento, siempre tiene que hacer el trabajo de ver su trauma, de ver todo eso, o solo se puede tratar con medicamentos. Es una duda que tengo. Desde la mirada que yo trabajo, es importante comprenderlo como tal. Es importante saber, o sea, conocer a fondo el sistema antes de poder resolver el problema y comprenderlo para poder intervenir. Y llevar Ya, de la mano, muchas por gracias. supuesto, la parte psiquiátrica con la parte psicológica. Muchas gracias. Conforme. Ok, perfecto. Le voy a dar la palabra a Yamilet. Sí, Listo. muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar un trastorno psicológico a ¿cómo se llama? Perdón, se me fue la palabra. A un desorden biológico.
¿Me podrías poner como algún ejemplo de un desorden biológico del que quisieras como abordar más en específico? Bueno, por ejemplo, se supone que la esquizofrenia viene siendo un trastorno psicológico, pero muchas veces lo toman como que es algo biológico, como que es hereditario. O sea, realmente sí es hereditario o viene siendo la parte biológica y no trastorno. Aquí, como lo mencioné en, en la primera diapositiva, ante entender a nuestro sistema siempre de manera sistémica, ¿ok? ¿Cómo está lo biológico, cómo está lo psicológico, cómo está lo social? Y cómo estos tres factores afectan en la salud y en el bienestar del paciente. ¿Ok? Entonces, de esa manera, poderlo ir, digo, tiene, por supuesto, bases biológicas, pero también psicológicamente, ¿cómo afecta? Ok, a ver, Mónica, participantes, Mónica. Listo, Sí, Mónica. hola, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Profe, quería hacerle la consulta sobre cuáles son las consecuencias de un niño que tenga un trastorno obsesivo compulsivo, un niño, o sea, de 10 años, más o menos. ¿Cuáles son las consecuencias a posterior en su adolescencia? Y en base a esa misma pregunta, ¿cómo puede un niño desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Cuáles son los factores que influyen ahí? Ok, aquí Mónica, bueno, el cómo es que va a ser en la adolescencia, bueno, pueden haber muchas variables, ¿no? Pueden haber muchas formas en cómo la pauta se vaya desarrollando, de acuerdo a las adaptaciones que va teniendo mientras va siendo adolescente. Ahora, ¿qué es aquí importante? La otra pregunta que me hacías, hay que entonces entender qué es lo que está llevando al niño a tener estas pautas de comportamiento. Estas pautas de comportamiento obsesivas. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué necesidad está buscando satisfacer este niño que lo está llevando entonces a tener este tipo de adaptación? No sé si quedó clara la respuesta, Mónica. Ya se me cortó. A ver, Scarlett. Scarlett. Hola, sí. Hola, hola. ¿Sí? Mira, mi pregunta va con el trastorno después de una violación. ¿La persona lo supera o no? ¿O siempre va a quedar algún rastro de eso? Esto va a depender de cómo se va abordando, digo, como les digo, es importante, hay que conocer toda la historia, hay que conocer todo el contexto, hay que conocer cómo es que sucedió, cómo es que pasó, y ese trastorno, ese evento de violación, cuáles son qué es lo que cuáles son los trastornos, si lo podemos poner así, o cuáles han sido las consecuencias que traen al paciente o que tiene hoy en día, en qué le afecta, en qué lo limita, cuáles han sido las creencias que ha tenido a partir de este abuso, cuáles y a partir de ahí entonces vamos a hacer un trabajo vamos a dar una explicación de creencias muchísimo más hondo dentro del taller que vamos a dar más adelante. Pero todo va a depender, Scarlett, de cómo se aborde y de los contextos en los que se desenvuelva. Hay que primero comprender y entender muy bien cuál es el contexto, cuáles han sido, qué nos quiere decir los síntomas también que va teniendo, cuáles han sido los gatillantes, si hay gatillantes después o no, para entonces poderlo abordar y poder saber si va a seguir o no va a seguir. A ver, por aquí. Gracias. De nada. Mm, Este, a ver, aquí tengo
Otra solicitar para Ronnie. Aló, ¿Aló? ¿Sí? quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que tienen celopatía? ¿Qué pasa? ¿Qué mecanismos se basan para tener esa celopatía? Para que pase a ser una psicopatología. Ok. Mira, en el caso de la celopatía, podemos estar hablando de una adaptación de tercer orden, ¿no? ¿A qué me refiero? Adaptación de segundo orden, de tercer orden, que ya lo llevamos casi como adicción, ¿no? Si lo vemos con este modelo que yo les estoy proponiendo de adaptaciones y de adicción vista como trastorno psicológico. Hay que comprender primero, bueno, qué es lo que pasa, ¿no? Con la celopatía. ¿Qué fue lo que lo fue llevando a, qué adaptaciones lo fueron llevando a esto? A tener esta celopatía. No, pues que, y luego nos vamos como para atrás y la satisfacción de necesidades que no fueron cubiertas. Pongo el ejemplo, la celopatía. Es esta necesidad, ¿no? O sea, estos celos inmensos y en la cuestión con la pareja. ¿Qué es lo que pasa? Pudieran haber, hay que empezar a identificar, como les digo, hay que conocer la historia. ¿Cuándo se empezó a originar? ¿Qué lo gatilla? ¿Qué creencias hay alrededor de este comportamiento? De merecimiento, por ejemplo, de abandono, que me van a abandonar. Y entonces por eso no quiero que me deje mi pareja, ¿no? Claro, si entonces yo la satisfacción de abandono, no tuve el abandono, ¿no? En mi entorno primario, ese no se me tuve el abandono y pues me abandonaron, ¿no? Entonces, no fue, o sea, no hubo esta otra parte de atención, de no abandono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a adaptarme y yo lo empiezo a evitar el abandono. Yo lo último que quiero entonces ahora es que me abandone. Entonces, claro, cuando nos vamos adaptando al grado que estoy con una persona y por este miedo de abandono, entonces empieza a crear esta celopatía de pues es que me van a cambiar. O también ahí empezar a indagar, bueno, cuáles son los pensamientos que están alrededor de la celopatía, ¿no? Yo soy menos, por ejemplo, bueno, hay en algunos momentos en su historia en donde se haya también elaborado esta creencia y desde ahí lo podemos ir como interviniendo. Ahora, Constanza, te doy listo, Constanza. Sí, por ejemplo, yo tengo el caso de que soy psicóloga hace un poco tiempo, digamos, y en marzo fui diagnosticada con trastorno limítrofe de la personalidad. Comencé el tratamiento farmacológico, más que nada por la inestabilidad emocional y la tendencia suicida, y ahora estoy embarazada, entonces es bastante complejo, ya no se puede continuar con lo farmacológico y la verdad me cuestiono bastante el rol y creo que la clínica para mí no es una opción, la educación tampoco. Me gusta harto el área organizacional, pero también me da, bueno, como soy inestable, como que me da mucho a pensar de que en realidad no voy a poder ejercer la profesión en sí. No sé si tú puedes darme alguna opinión respecto a este trastorno y su evolución. Bueno, en este caso, Constanza, lo que más te pudiera recomendar, ¿no? Pues por supuesto es que tú lo vayas teniendo como una valoración personal, ¿no? De qué es lo que quieres, buscar este apoyo también, ¿no? Este apoyo que se requiere para tomar ciertas decisiones. Y eso es lo que la recomendación que yo te pudiera dar, ¿no? Ayudarte de un terapeuta que te ayude como también a ir comprendiendo y a ir comprendiendo tus síntomas para que puedas estar mejor. Esther.
Esther Molina. Disculpe, buenas tardes. Disculpa, es que estaba abriendo el teléfono. Buenas No te tardes a todos. ¿Me preocupes. escuchan? Con el tema de Constanza, bueno, es súper complicado porque como ella tiene un ser nuevo en su vientre, bueno, primero que nada paso a felicitarla, porque para mí es un don poder crear otra vida. No todas tienen la capacidad de hacerlo. Y para poder salir del proceso que estás pasando en este periodo, buscar la motivación, por motivación, espero que nada, pensar que lo que tienes en tu vientre es lo mejor que te puede haber pasado. ¿Okay? Ahí tenido una gran motivación. Segundo, no todas las personas tienen la capacidad de empezar y terminar el curso que tú empezaste y lo terminaste. Porque por lo que acabo de entender, usted ya está recién ejerciendo su tema y su estudio, entonces, si eres capaz de hacerlo y con tu propia vivencia después va a poder ayudarnos a muchas personas como nosotros, porque yo, en mi entender y mi diario vivir, la mejor experiencia y el mejor consejo que se puede dar es la vivencia propia, porque ahí nadie te puede contar algo que no es. Entonces, yo creo que Constanza está ahí con todas las ganas, está ahí recién empezando, tienes un gran futuro, un gran porvenir, piensa en tu espectacular clínica que vas a tener muchos pacientes, muchas personas que van a necesitar de ti y sobre todo la nueva vida que viene. Así que sí va a poder salir porque todas las personas venimos hechos con un destino, según yo y mi opinión, todas venimos con marcadito para cada cosa. Así que, Connie, tú puedes, cualquier cosa aquí, puedes hablar, llamarme a la hora que tú necesites y vamos, tú eres grande, así que un cordial abrazo. Muy bien. Vamos a seguir, bueno, con lo que viene siendo, ¿no?, la temática del curso. Creo que aquí vemos la importancia, ¿no?, también de la empatía y pues de nuestra labor que tenemos como terapeutas. Por aquí me preguntaban, bueno, ¿de quién es la teoría? Me preguntan, para abarcar estos temas más generales. La teoría se basa, es un psicólogo que se llama Enrique Caballero, ustedes lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar, tiene ahí varios libros, en donde este terapeuta justamente da esta definición de trastorno psicológico y hace la comprensión también de adaptación de primer orden, segundo orden y tercer orden, que por ahí preguntaron, la clasificación de estas, que bueno, que también las conecta con la de Gregory Bateson, es el autor, que por ahí me preguntaron. A ver, Eric, ¿tienes alguna pregunta? Sí, hola, ¿cómo estás? Mira, mi pregunta es, como tú bien decías, que el enfoque biopsicosocial, que uno viene con una carga genética a través de la herencia de los padres, pero ahí como que entro como en una dicotomía, si la carga genética viene ya con el trastorno o el trastorno se hace después a través de la adaptación, tras adaptación, tras adaptación, de la pulsión que trae el ser. Esa sería mi pregunta. Ya, el trastorno se da claro, sabemos que hay biológicos, pero nosotros vamos ahorita con los psicológicos. Y el trastorno se da de las adaptaciones a las que tuvo que ir enfrentándose el paciente, para poder satisfacer, para la satisfacción de necesidades. Entonces, el trastorno es el conjunto o ya el resultado, ¿no?, de estas adaptaciones de segundo, tercer orden, que
que se fueron estabilizando, o sea, adaptaciones que estabilizaron estas pautas de comportamiento a las que se tuvo que enfrentar el paciente en su instancia de los primeros años de vida. Espero que te haya quedado claro, Eric. Vamos con Silvia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Yo he escuchado como diferentes psicopatologías y no quiero dejar pasar por alto si puedes hacer, por favor, la diferencia, hacer un comentario de la diferencia de trastornos psicológicos y trastornos ay, se me olvidó, de la personalidad, porque mencionaron por ahí alguno de los diagnósticos. Entonces, para que nos quede claro la diferencia. No sé si sea prudente que lo hagas, Ana Paula. Muchas gracias. Claro, fue trastorno psicológico y trastorno que... Sí, porque mencionaban TLP y algunos otros que escuché. Entonces, Sí, son dos cosas diferentes, según lo que yo percibo y lo que entiendo. Pero si tú puedes hacer una aportación al respecto, te lo agradecería. Claro que sí. Marcaban, como bien dice Silvia, hablaban de varios trastornos como límites de la personalidad, en este caso, y en los trastornos psicológicos. A ver, un trastorno límite de la personalidad, como sabemos, bueno, pues es también o sea, va teniendo también dentro de un trastorno psicológico, si yo lo entiendo así, es que para mí podría estar como en el mismo rubro, Silvia, no lo sé. Como bien dice aquí Daniel, claro, un trastorno de personalidad es un trastorno psicológico. Perfecto. A ver, Carolina. Hola, sí, buenas tardes. Quería preguntar acerca de si, por ejemplo, dentro de la psicopatología hay, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿entraría en psicopatología y no como trastorno psicológico? ¿Hay una distinción ahí? Porque el síndrome de Down, claro, es un trastorno del desarrollo en el cual la persona nace con esa condición. Por lo tanto, hay una diferencia dentro de la psicopatología, una clasificación en lo que se refiere a los trastornos. Ahí como bien ahí eso los pudieras ver, entra como ahora en el nuevo DSM-6, me parece, hay una categorización en donde entran esos trastornos del neurodesarrollo y están ahí también más específicos, los hablan ahí, me parece. Y es un trastorno biológico y genético. No entra dentro de un trastorno psicológico. Ok, Valerie. Hola, buenas noches. Quería hacer una consulta. En el comienzo comentaba, profe, sobre esta necesidad del niño de satisfacer a través de los padres, en este caso. Pero ¿qué pasa cuando los padres satisfacen en exceso la necesidad que tienen? Ok, qué buena pregunta, Valerie. Claro, cuando lo hacen en exceso, eso también va llevando al individuo a tener pautas de comportamiento a esas necesidades en exceso. Por ejemplo, dime un ejemplo de algún en exceso. Por ejemplo, la sobreprotección. Si nos vamos a eso, ¿no? Claro, esa sobreprotección. sí, por ejemplo, la sobreprotección. También el exceso de afecto, atención, cuando se les reconoce en exceso constantemente. El sobrereconocimiento, claro. Por eso también es muy importante tener los límites, tener disciplina, tener reglas, porque esas también son necesidades psicológicas. Y hay que, y entonces, ¿qué puede? Claro,
lo vuelves entonces intolerante a la frustración, ¿no? Cuando sea un adulto, se le va a decir que no a algo que pasa, ¿no? En su trabajo, por ejemplo, y no va a poder como tolerar ese rechazo debido a sus pautas de comportamiento que él ha ido formando de acuerdo a las que los padres fueron teniendo con él. Eso también, por supuesto que eso también hay que evaluarlo cuando tú vas haciendo tu historia de vida del paciente, por eso también hay que evaluarlo y hay que ver cuáles eran esas comunicaciones y qué mensajes fueron trayendo estas necesidades, como dices ahorita, que pudieron haber sido un poco más, ¿no? Ok, Andrea. ¿Aló? No sé si me escucho. Sí, sí. Sí, una consulta. ¿Existe algún trastorno o alguna patología psicológica de la adultez que nos lleve a desarrollar Alzheimer siendo ya en la etapa adulto mayor? No tengo esa respuesta, Andrea. Discúlpame. No sé si alguien aquí de Melchat la tenga. Si la pudiera responder. Blanca habla de que si existe alguna valoración de trauma complejo, ¿ok? ¿Qué es un trauma complejo? Bueno, un trauma complejo es, lo podríamos, por aquí tengo la definición. Denme un segundo. Pero vamos a lo mismo, Blanca, del trauma complejo. La valoración sería ir identificando cómo fue que se fue originando ese trauma complejo, ¿no? ¿A qué llegó? Fue el conjunto de qué tantas cuestiones de comportamiento que fue teniendo el niño, pautas de búsqueda, pautas de comportamiento que lo fue llevando a generar este trauma complejo. Entonces, aquí tu pregunta era, ¿cuál sería? ¿Existe alguna valoración? Sería conocer y entender y comprender cuáles fueron sus pautas de búsqueda, sus pautas que lo llevaron a generar ese trauma complejo. A ver si, no sé si hay alguien más tenga por aquí alguna mano levantada. Listo, no, Rocío me preguntaba que si tenía más material que deba pasar o solo quedan las preguntas. Solo quedan las preguntas. Esta diapositiva se las voy a compartir. Y bueno, el otro material que vamos a ver en el curso que se va a dar, bueno, pues va a ser respecto a las adaptaciones, como al estrés, ¿no? A estos conceptos de homeostasis, de alostasis, de adicción, de escalada. Y me dicen por aquí que si puedo compartir en PDF de Enrique Caballero. Tengo algunos libros, claro, el libro, Celtología. Y hay otro libro que se llama ¿Te atreves a ser feliz? También de Enrique Caballero. Me preguntan que cuál sería el material bibliográfico que recomiendo. El libro de estructura mental de la patología da una comprensión de este modelo justamente de adaptación a la adaptación, de escalada de adicción y de cómo se va estructurando la patología. Por aquí ya solicité para reactivar el audio. Por aquí tiene otra mano levantada.
Ok, los libros, lo repito, se llama Estructura Mental de la Patología, Enrique Caballero, y el otro se llama Te atreves a ser feliz, también del psicólogo Enrique Caballero. Enrique Caballero, me preguntaban por ahí. Ok, ¿alguna otra pregunta que quieran levantar la mano, que quieran participar? A ver, lo escribo en el chat, el libro. Así es, ya lo escribieron por ahí. Es que yo le estoy contestando a alguien en privado. Ya lo escribieron por ahí. Y bueno, simplemente no quiero dejar de volver a hacer énfasis en esta parte de que sabemos, bueno, tenemos a nuestros pacientes, nos llegan en la consulta, ¿no? Que llegan con síntomas, primordialmente, es el motivo que los lleva a la consulta. Ojo con intervenir solamente en los síntomas. No debemos intervenir en aquello que no comprendemos. Hay que entender de dónde viene ese síntoma, qué es lo que está buscando ese síntoma, a qué adaptaciones ha tenido que ir pasando ese síntoma para entonces así poder conocer a fondo el sistema y poder resolver sus problemas. Muy bien, pues creo que ya no hay pregunta. Yo aquí me quedo conectada. Por aquí levantaron la mano Esther Molina. Adelante. Claudia. Hola, Sí, buenas. Claudia, sí, adelante. Hola. Muchas gracias. Estimada, quería consultarte con referente a lo mismo que tú estabas planteando, el no tratar los síntomas, sino más ver bien a fondo en realidad cuál es la causante de estos síntomas, pero como tú indicas, muchas veces nos llegan los síntomas y en realidad la persona está afectada por esos síntomas, mucho más allá de que nosotros hagamos el trasfondo de desde qué viene, desde dónde proviene, cuál es la raíz del problema en realidad. ¿Cómo abordamos esa situación cuando solamente estamos enfocados, tanto en nosotros o como tanto en la persona está enfocado solamente en los síntomas que está en este momento y no de dónde proviene la raíz? Bueno, primero que nada, va a depender del grado de los síntomas y hay que tener cierta comprensión con el paciente. Y a partir de ahí hay que buscar la raíz. Bueno, ese es el modelo en el que yo estoy proponiendo. Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Hay diferentes modelos psicológicos que van a intervenir de manera distinta. En este caso, sería comprender de dónde viene el síntoma y llevar al paciente a que comprenda con nosotros, a que entienda de dónde viene esa sintomatología, para que a él también le haga sentido. ¿Cómo? Por medio de la entrevista, por medio de las preguntas, por medio de la historia de vida, y para ahí poderlo ir comprendiendo. Pero hay que llevar a comprenderlo. Consulta con referente a eso mismo, porque cuando haces entrevista a veces las respuestas son súper evasivas, o sea, son evasivas, perdón, con referente a lo que tú le estás preguntando. Entonces, no sé cuántas sesiones o cuánto tiempo tú dejas pasar como para ir abordando la temática, porque a veces tienes que son súper evasivas, perdón, como indicó, con referente a lo que uno consulta y lo que te responden. Es verdad, Claudia. Sabemos que el arte de preguntar a un terapeuta pues es
una de las herramientas más importantes, ¿no? de un psicoterapeuta, el poder hacer una entrevista adecuada, el saber qué preguntar, el saber cómo preguntar, y ir encontrando estrategias para tú poder ir obteniendo la información, porque la información la necesitas. Entonces hay que ir teniendo estrategias para cuántas sesiones tomo yo. Una de las tareas que yo les pido a veces a los pacientes, que me funciona mucho, una de las primeras tareas que les pido, es que me escriban una historia de vida. Claro, hay algunos que me llegan, no me acordé de nada, no puedo escribir, no supe qué. Entonces, bueno, con las cuestiones más básicas, ¿no? Bueno, ¿cómo era la Navidad? Y empiezas a ir obteniendo información, pero es cuestión de estrategia y de práctica, de saber cómo abordar con cada paciente. Ok, muchas gracias. De nada. Esther, ya te abrí el audio. Hola, disculpa. Mire, bueno, ante nada, disculpa si está mal dicho, es como profesionales que se ha ido y se ha dejado bien al lado cuando se hace traspaso de pacientes de un profesional a otro. Últimamente los profesionales no están haciendo ni el seguimiento, como dice cuando uno empieza a estudiar las clases o una profesión. La ética dice que uno no se puede quedar solamente con los papeles o los informes que te entregan, que uno tiene que indagar y tiene que conocer al paciente. Pero hoy en día que lo que está sucediendo, que no se está realizando eso, porque se están pasando pacientes de un profesional a otro y el profesional que recibe solamente se queda con la opinión de lo que escribió el profesional anterior. Entonces, eso hoy en día es un gran problema para los jóvenes y adolescentes que están viviendo el tema de esquizofrenia, bipolaridad. Entonces, en vez de ayudarlos, muchos de los jóvenes quedan atrapados por, primer punto, cuando a ellos se les evalúa por esquizofrenia, y a veces fue, no sé, fue por un momento o un episodio que vivieron ellos en su vida, el primer profesional lo evaluó con ese diagnóstico. Y al ser traspasado a otro profesional, el segundo profesional no hizo, ni siquiera hizo el seguimiento de solicitar nuevos exámenes, de ver la conducta del paciente, de esto del joven que fue diagnosticado con este tema. Entonces, en vez de apoyar o ayudar al joven, al final los jóvenes se sienten como más atrapados y más discriminados por la misma sociedad. ¿Por qué? Un simple ejemplo. Si un joven se enferma y está siendo atendido por un consultorio y va al Hospital Clínico Central, ya el hecho de él ir a urgencia por un medicamento que esté tomando, que le esté produciendo, no sé, ataque de pánico, que sudoración, que le cueste respirar, llega al hospital y ya está diagnosticado por esquizofrenia, entonces la misma sociedad ya le da como una patita para atrás y lo hace esperar más de lo que corresponde, quizás por una mala evaluación del primer profesional. Por eso yo reitero, primero, cada caso que se nos pase o se nos delegue o se traspase, por favor, empecemos a empezar de cero. Veamos al joven paciente desde el principio, no solamente no nos quedemos con la opinión del profesional anterior, en mi humilde opinión. Y claro que sí, Esther, ¿no? Y con eso que mencionas, pues creo que vuelvo a hacer énfasis a esta última frase que les pongo aquí, que hay que nosotros como terapeutas conocer de verdad a fondo el sistema, conocer a nuestro paciente para entonces poderlo tratar, ¿no? Hay que tener toda esta mirada, ¿no? Tampoco y esta propia observación para poder intervenir. Muy bien, pues bueno, nos quedan 8 minutitos. No sé si ya se mande el link, Catalina, que han estado pidiendo. Veo por aquí, no sé, Antonella, hay más preguntas, me parece. Antonella, si gustas participar. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches. Mi pregunta va a dentro de esta perspectiva, ¿qué diferencia hay del trastorno? Si se considera como un estado
o más bien como un rasgo de la personalidad? Como un estado o un rasgo de personalidad. Un estado de personalidad, pues vendría siendo paralelo, o sea, vendría siendo, a mi parecer, un rasgo, ¿no? Y un estado, pues viene siendo muy similar. No sé si tengo, si que te resuelve la pregunta, Antonio. Por aquí, Fabi Briseño. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí. Ok, yo quería comentar que, bueno, hay ocasiones en que los trastornos psicológicos se pueden generar por baja autoestima en los niños, ¿no? Y eso los puede llevar a un cierto trastorno psicológico debido a la falta de autoestima que presenta un individuo en la niñez, ¿correcto? Así es, Fabi. Así es, una falta de autoestima, ¿no? Se va generando, bueno, pues por falta de afecto que va teniendo, o algunas creencias limitantes o algunas pautas de comportamiento que lo llevó a tener un bajo autoestima y lo lleva a tener un trastorno psicológico. Muchas gracias. De nada. Perfecto. Por aquí tengo, bueno, Blanca Juárez. Sí, hola, buenas tardes. Sí, yo lo que quiero preguntar es, bueno, entré ya tarde a este seminario, pero lo que he estado escuchando me parece muy interesante. Entonces, quiero preguntar si va a haber un curso y quiero preguntar horarios, costo. Eso es lo que me interesa ahorita saber. Y si esta sesión va a quedar grabada para poderla ver posteriormente. Perfecto, Blanca. Sí, mira, ahorita que te responda Catalina, sí va a haber un curso, es el día jueves de la próxima semana y jueves y sábado, jueves por la tarde, sábado por la mañana, son 4 horas un día y 4 horas otra, y ahorita le digo a Catalina que te mande la información. Y, ok, Keila. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo tengo una consulta más o menos simple en realidad. Quiero preguntar que hasta qué punto algo puede ser considerado un trauma o un comportamiento normal, por así decirlo. Porque me llama la atención que ahora las generaciones más jóvenes empiezan a dar ejemplos en las plataformas sociales. Empiezan a decir que, no sé, que fueron a la psicóloga y que la psicóloga les dijo que ahora ver una película favorita es un trauma, o ver una serie es un trauma, o tener conversaciones con uno mismo es un trauma. Entonces, como, no, me llama la atención en realidad. Claro, mira, ahí Keila, híjole, hay que tener muchísimo cuidado con la palabra trauma, aparte de que, epistemológicamente, ¿no? Pues no está muy bien usada, ¿no? Un trauma es un golpe, es algo que está, el trauma médico, ¿no? Entonces ponerlo como trauma psicológico pues, se vuelve un poquillo, entre un trauma, a mi parece, como ponen aquí es mal utilizado,
Cuando algo no te está siendo benéfico a ti como tu persona, ni en el ámbito personal, ni social, ni académico, te está causando problemas, te está causando ruido, entonces ahí es cuando pudiera ser un problema. Y irlo evaluando, ver qué nivel. Un trastorno psicológico no significa que sea una cosa, o sea, pueden haber trastornos psicológicos simples, algo que te tiene incómodo, algo que no te está manteniendo feliz. Pero entonces, cuando a ti como persona no te está beneficiando, entonces ahí es cuando es algo que es patológico, algo que no te está favoreciendo y que entonces por eso hay que trabajar. Perfecto, entiendo. Muchas gracias. De nada. Perfecto. Muy bien, bueno, falta aquí la última mano que tengo levantada, creo que ya es el tiempo, bueno, me parece que ya mandaron la última mano levantada, aquí la mano que tengo es que de un corazoncito, entonces no la puedo nombrar por su nombre. Ya puedes hablar, pero no me sale el nombre. Jocelyn, última pregunta de Jocelyn. Hola, buenas noches, aquí de Buenas Chile. noches. Mira, tengo una consulta. Quisiera saber la realidad de que si varios trastornos de personalidad pueden llevar o derivar a una esquizofrenia. Varios trastornos de personalidad pueden llevar a una esquizofrenia. ¿O cuál fue la pregunta? ¿Otra vez? Sí, esa. Me Mira, quedé pensando. trastornos, varios trastornos, estamos hablando ya que hubo síntomas, hubieron causas, qué sé yo, y como al final del periodo es a la suma de los trastornos, en este caso de personalidad, no sé, puede ser también de un trastorno afectivo, en fin, no sé, psicosis, eso puede derivar, o sea, un trastorno, la suma de trastornos, de tres trastornos pueden llevar a una esquizofrenia. Pues pudiera ser probable. Yo creo que hay que evaluar. La verdad es que no comprendo muy bien la pregunta, pero hay que también saber si están bien diagnosticados esos trastornos, si no, ese conjunto no de 3 trastornos, evaluar si están bien diagnosticados para entonces también saber qué es lo que puede saber, ¿no? Y si pudiera haber algunos gatillantes que esos trastornos también están favoreciendo que lleven a esta esquizofrenia. Claro. Muy bien. Gracias. Perfecto. De nada. Muy bien, Catalina. Creo que ya se llegó al tiempo era 1 hora y media, me parece. No sé si quieras, bueno, yo hasta aquí me despido. Aquí me voy a quedar conectada de todas maneras, pero si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer por el chat, pero bueno, no sé qué seguiría aquí, Catalina, que nos dé la información. Muchísimas gracias a todos y espero verlos en el curso de la próxima semana. Bueno, primero que nada queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a la expositora Ana Paula Domínguez por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación, les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 2 días luego de la sesión impartida el día de hoy. Ahí está el de Chile y el de México. Y ahora compartiré pantalla para iniciar el sorteo para ver quién será el o la ganadora para el cupo que se sorteará. En el lado izquierdo están los QR para el certificado y en este está el sorteo. Jimena Elizabeth Mendoza Contreras. ¿Está?
Jimena, ¿estás? Sí, ahí creo que puedes desbloquear tu micrófono, si no me equivoco. Sí, aquí. Felicidades. Agradecemos por participar de esta sesión y te comento que el día de mañana te hablará la encargada para hacer efectiva esta beca. Bueno, Ya, también muchas agradecemos a todos y todas las participantes de esta charla y por supuesto a Ana Paula por haber compartido sus conocimientos y esperamos que tengan una excelente mitad de semana y un excelente mes. Les esperamos en futuras ocasiones y que no sea un adiós, sino un hasta pronto. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Certificado. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas buenas noches. Noches. Gracias. Con los saludos y el cariño de siempre. Muchas gracias a todos.